Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al día con todos nuestros videos. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de derivada de funciones polinomiales, exponenciales y trigonométricas. Vamos a comenzar con cada una de las reglas que debemos de nosotros de saber para aprender a derivar. Una vez que nosotros ya conozcamos las reglas, ya podemos derivar funciones más complejas. En este caso vamos a comenzar con la primera, que nos dice la derivada de una función constante. Dice que la derivada de una función constante, su derivada siempre va a ser cero. Vamos a hacer algunos ejemplos sobre ello. Lo que nos dice esta regla es que si nosotros tenemos una función de una constante, por ejemplo la función de x igual a 5, si yo derivo esto según la regla, la derivada de la constante siempre me va a dar cero. Eso es lo que me queda entender esa regla. Entonces la derivada de 5 es 0. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, tenemos otra función, en este caso de una fracción, de un medio, que sigue siendo una constante, y según la regla, la derivada de la constante siempre va a ser 0. Entonces sería la derivada de un medio es igual a 0. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, la función igual a pi, pongámosle pi al cuadrado, y la derivada de pi al cuadrado es 0. ¿Por qué es 0? Porque recuérdense que pi es un número que es 3.1416 y que está al cuadrado sigue siendo una constante, por lo tanto la derivada de pi es 0. Es como si le dijeran a ustedes deriven la función de una exponencial, o sea, de la función e. Por ejemplo, esta, la función de x de igual a e, que recuerden que también sigue siendo una constante porque es 2.71. Entonces, por lo tanto, su derivada es 0. Entonces, la regla de la derivada de una función constante, cualquier número que no tenga letra, al derivarla, siempre va a ser 0. Eso es lo que me queda de entender la primera regla de la función de la constante. Vamos a ir resolviendo ejemplos sencillos, cada una de las reglas, para luego combinar todas las reglas para comenzar a hacer ejercicios más complejos. Vamos a la regla de la potencia. Dice, si n es un número positivo, entonces la derivada va a ser nx n-1. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x igual a x a la 3 y me piden derivar esa función, según la regla, nos dice que al derivar vamos a bajar lo que es el exponente, que en este caso el exponente es 3. Lo bajamos y a ese exponente le restamos 1, 3 menos 1, que es la regla de la potencia. Entonces nos quedaría que 3x a la 2. Sería la derivada de la función f de x igual a x a la 3. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, tenemos otra función f de x igual a x a la menos 4. Lo vamos a hacer con exponente negativo. Sigue siendo una potencia. Al derivarla, recuérdense que cuando derivamos colocamos f', que significa la derivada. Es igual, bajamos el exponente, que en este caso es menos 4, lo colocamos en la par de la variable y a ese exponente le restamos 1. Resolvemos la parte de arriba, la simplificamos, nos va a quedar que x es igual a dos signos iguales se suman, en este caso sería 4 más 1 es 5 y el signo se mantiene negativo. Y esa sería la derivada de la función f de x igual a x a la menos 4. Entonces esta sería la regla de la potencia. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? Que bajamos el exponente de esa variable y al exponente le restamos 1 siempre. Y así se puede hacer infinidad de ejercicios con lo que es la regla de potencia. Ahora pasemos al siguiente para luego combinar todos los ejercicios o todas las reglas en un solo ejercicio para que vayamos viendo cómo que se aplica. Entonces recuerden, ya vamos con la regla de la potencia. Ahora pasamos
a la regla del múltiplo constante. Dice que si C es una constante y F es una función de una derivable, entonces me queda la derivada va a ser igual a constante por la derivada de la función. Un ejemplo de ello podemos decir lo siguiente. F de X igual a 3X. Ahí está. Al derivar esto, me queda f' de X igual a 3. ¿Por qué? Porque la variable es lineal. Entonces, hacer lineal, me quedaría esto. Si lo queremos hacer paso por paso, X. Aquí hay un exponente 1 imaginario, le restamos 1. 1 menos 1. Y esto me va a quedar 3x a la 0. Y una variable o un número a la 0 es 1, que nos quedaría 3. 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. Por eso que nos dice aquí que la constante se mantiene y que se deriva de la función. Y como es lineal, solo queda lo que es la constante. Otro ejemplo que podemos hacer aplicando de un solo la regla, por ejemplo, f de x igual a 5x. Al derivar esa función, derivada de f de x es igual a 5. ¿Por qué? Porque la variable es lineal, por lo tanto se cancela la linealidad y solo queda el número que está a la par de dicha variable. ¿Por qué? Aquí está la prueba, porque al final se le resta 1 menos 1, me va a dar 0, y todo número o letra elevado a 0 siempre va a ser 1. Aquí me queda 5. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, la función x es igual a 1/2 de x. Al derivar esto, a simple vista ya vemos que la derivada de esa función solo va a ser la constante 1/2. Y ahí está. Y esa es la regla del múltiplo constante. Ahora pasemos a la regla de la suma. Si f y g son derivables, entonces la derivada me va a quedar derivada de la función f de x más la derivada de la función g de x. Hagamos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x y aquí tengo una función más g de x. Y aquí yo tengo, por ejemplo, un 5x al cuadrado más 6x a la 5. Ahí está. Entonces yo tengo que derivar tanto la función de f como la g de x, que en este caso esta sería mi función f y esta es mi función g. Los voy a separar. O independientemente si aquí me dan solo la función f de x, yo sé que esto lo tengo que separar o derivar por separado. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma para que se mire un poco mejor, que al final es lo mismo. Por ejemplo, f de x me da una sola función y me dan dos funciones, tanto una función g, f y g. Al derivar esa función, entonces colocamos f', que sería para definir la derivada, es igual. Derivo la primera función, que en este caso sería 5x al cuadrado. Aquí utilizamos la segunda regla que aprendimos nosotros, que es la derivada de la potencia. ¿Qué nos decía la derivada de la potencia? Que bajamos el exponente y este exponente lo bajamos y va a multiplicar al número que ya estaba a la par de dicha variable, que en este caso sería por 5x, y al exponente le restamos 1, 2 menos 1. Ahí está. Más, ahora derivamos la siguiente función, que en este caso sería 6x a la 5. El exponente, que es la regla de la potencia, bajamos el exponente 5. Lo multiplicamos por el número que está a la par de dicha variable, por 6. Y al exponente le restamos 1. 5 menos 1. Simplificamos eso. Nos va a quedar 2 por 5 es 10. X y 2 por 2 menos 1 es 1. Ahí está. No le coloco el 1 porque ya se sobreentiende que aquí hay un 1 imaginario. Más 5 por 6 es 30.
y 5 menos 1 es 4. O sea que la derivada de esa función f' de x es igual a esto de acá. Y ahí tenemos la derivada de una función aplicando la regla de la suma. Entonces, ya cuando nosotros aplicamos regla de la suma, de la resta, lo que hacemos es que aplicamos las reglas anteriores, tanto de la constante, tanto de regla del múltiplo de la constante y tanto lo que es la regla de la potencia. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, sería el ejemplo número 2 de la suma. Vamos a colocar con otra función. En este caso pongamos con g de x igual a menos 2x a la menos 4 más 3x a la menos 2. En esta ocasión lo vamos a hacer con exponentes negativos para que veamos la diferencia de un positivo con un negativo. Entonces vamos a derivar la función g de x y como siempre vamos a aplicar las reglas anteriores. Aquí yo tengo reglas combinadas, tengo una regla de la potencia y además tengo la regla de la múltiplo de la constante. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? Que nosotros tenemos que bajar lo que es nuestro exponente, lo bajamos hacia abajo, lo multiplicamos por el número que está a la par de dicha variable, en este caso es menos 2, lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, y a la variable le restamos 1, menos 4, menos 1. Ahí está. Hacemos lo mismo con la siguiente función, en este caso es 3x a la menos 2. Aquí tenemos el más, bajamos el menos 2, multiplicamos con el número que está a la par de dicha variable, que en este caso es 3, y a la variable le restamos menos 1. Menos 2, menos 1. Simplificamos nuestro ejercicio y nos va a quedar menos por menos da más. Recuerden que siempre debemos multiplicar los signos. Menos por menos me va a dar más, o sea, me va a dar positivo. 4 por 2, 8. X, dos signos iguales se suman. Menos 4 menos 1 es menos 5. Ahí está. Ya hicimos la primera parte. Hacemos lo mismo con lo siguiente. Siempre recordando la ley de signos. Más por menos me da menos. Y menos por más me da menos. Luego multiplico los números. 2 por 3 me da 6. Y al exponente lo restamos o sumamos dependiendo de los signos. Como son dos signos iguales, los voy a sumar. Menos 2 menos 1 sería menos 3. Sería menos 3. Y este sería mi respuesta para la segunda función utilizando la regla de la suma. Entonces, cuando nosotros comenzamos a derivar, es muy importante tener en cuenta todas las reglas, porque esto nos da la pauta a nosotros después de resolver cualquier ejercicio y solo recordar qué regla utilizar. Entonces es muy importante, si vienen comenzando ustedes a derivar, de aprenderse la regla de la constante, de la potencia, de la múltiplo constante, de la suma y así, y las otras que vamos a ir aprendiendo. Aquí ir aprendiendo cada regla. Cada regla para luego nosotros ya poder resolver cualquier tipo de ejercicio. No importa que sea un ejercicio fácil, difícil, ya con las reglas lo podemos resolver. Bueno, ahora pasamos a lo que es la regla de la diferencia y luego pasamos a lo que es la función exponencial. Aquí tenemos la regla de la diferencia. Dice que si tanto f como g son derivables, entonces lo mismo, tenemos una función y vamos a derivar esa función por separado. Una función f de x menos la función de g de x con sus respectivas derivadas. Es similar a lo de la suma, solamente con un signo negativo. Entonces vamos a tener una función, por ejemplo, una función f de x igual a 10 x a la 4 menos 6x a la 7. Ahí está.
una función con signo negativo, ¿verdad? Una regla de la diferencia. Vamos a derivar, que haría f' de x es igual, y lo hacemos por partes. Comenzando con el primero, tenemos un exponente 4, según la regla de potencia bajamos el exponente, lo vamos a colocar dentro de paréntesis porque es multiplicación. Multiplicamos con el número que acompaña a dicha variable, que en este caso es 10, y a la variable al exponente le restamos 1. Hacemos lo mismo con la siguiente parte. Bajamos el exponente 7. Recuerden que los exponentes se bajan y se multiplica por el número que está acompañando a la variable, y al exponente le restamos 1, 7 menos 1, por regla de la potencia. Simplificamos, 4 por 10 es 40, x, a 4 le quito 1, me quedaría 3, menos 7 por 6 es 42, x, y al exponente le resto 1, 7 menos 1, me queda 6. Entonces, la derivada de esa función es igual a 40x a la 3 menos 42x a la 6. Y aquí está. Esa sería la regla de la diferencia. ¿Es la misma que la suma? Sí, solamente que aquí con signo negativo. Pero el proceso es igual. Siempre aplicamos las reglas anteriores. Ahora vamos a pasar a lo que es la derivada de la función exponencial. Nosotros tenemos aquí una exponencial, nos dice que la derivada de una exponencial sigue siendo la exponencial. Por ejemplo, un ejemplo de una exponencial puede ser este. La normal, una exponencial. Si yo derivo esa exponencial, según la regla derivada de esa función, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que cuando nosotros derivamos una exponencial, derivamos su exponente. En este caso, la derivada de una lineal es 1, ¿verdad? Ahí está. Y a multiplicar la exponencial por 1 sigue siendo la exponencial de x. Hagamos otro ejemplo de una exponencial, pero ya con un número diferente a 1. Sea la función f de x igual a e a la 5x, que tenemos ahí. Derivamos eso, f' de x es igual, copiamos la exponencial tal como está, 5x por la derivada de su exponente. En este caso, como es una función lineal, derivada de 5x es 5. Simplificamos esto, 5 por la exponencial me quedaría 5 por exponencial de 5x. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si esta variable está a un término diferente de 1? Podemos hacer un ejemplo de ello. Por ejemplo, tenemos una función f de x igual a una exponencial de 3x al cuadrado. Y me piden derivar esta función. Como sabemos que la regla nos dice lo siguiente: la derivada es igual a copiar la función exponencial tal como está, 3x al cuadrado, por la derivada de su constante. O sea que voy a derivar por separado todo esto que yo tengo acá. Y si nosotros vemos, tenemos una propiedad de lo que es una función de potencia con una constante. ¿Qué nos dice la función de potencia? Que bajamos el exponente y lo multiplicamos con la constante que está acompañando dicha variable. Es decir, así, 2 por el número que ya está abajo, que en este caso era 3x, y al exponente le restamos 1. Simplificando eso, nos quedaría la exponencial de 3x al cuadrado por 3 por 2 me da 6, x a la 1.
a este caso. No se coloca 1 porque ya se sobreentiende que hay un 1. Entonces lo voy a ordenar, me quedaría 6x por la exponencial de 3x al cuadrado. Y esa sería la derivada de esa función. Como hemos notado que lo que estamos haciendo prácticamente es aplicando las reglas. Si nosotros conocemos las reglas, no nos va a costar derivar. Por eso, si ustedes vienen iniciando las derivadas, es muy importante que se vayan aprendiendo cada regla. Y esta sería la regla de una función exponencial. Así se trabaja. Se copia el exponencial y se deriva la parte de su exponente. Ahora pasemos a lo que es la regla del cociente. Y luego pasamos a la regla del producto. Dice que ahí tenemos dos funciones derivables. En este caso f y g. Vamos a derivar tanto la función f de x como la función g de x. Y aquí tenemos lo que es la regla. Colocamos la función g de x por la derivada de la función f de x menos la función f de x por la derivada de g de x. Todo eso entre la g de x al cuadrado. ¿Cómo así lo vamos a aplicar? De una manera un poco más sencilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x igual a tenemos 3x al cuadrado más 1. Y aquí tengo otra función, por ejemplo, 2x a la 3 menos 2. Aquí está. Tengo dos funciones. Tengo una función que es la que yo tengo acá. Dentro de ese paréntesis tengo la otra función que la tengo dentro de otro paréntesis. Son dos funciones, una función f y una función g. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es definirla de nuevo. En términos de u y b, tengo mi función u por mi función b. Vamos a reescribir esta regla de una manera un poco más sencilla. Por ejemplo, si yo tengo una función u sobre b, entonces vamos a colocar, copiamos en este caso, vamos a copiar a g, copiamos a b, perdón, vamos a borrar aquí, vamos a copiar a b y luego derivamos a u. Luego copiamos a u y derivamos a b. De esa forma. ¿Que es la misma que yo tengo en la parte de arriba? Sí. Solamente que un poco más sencilla. Nos dice, copiamos a b, derivamos a u, luego menos, copiamos a u, derivamos a b. Y en la parte de abajo sería b al cuadrado. Ahí está. Esa regla la vamos a utilizar nosotros. Que es la misma que tenemos en la parte de arriba, solamente que la reescribimos de una manera más sencilla. Entonces esta es la que podemos utilizar para resolver una derivada de cociente. Entonces vamos a aplicar esto. Aquí yo definí quién era u, quién era b. Entonces a derivar f' de x, según la regla, dice que vamos a copiar a b. Solamente que aquí, esta apartado de acá, perdón, este es del producto. La vamos a colocar aquí abajo. 2x a la 3. Lo vamos a comer un poquito, menos 4. Ahora sí. Estaba haciendo el producto, pero esta es la derivada del cociente. Entonces, es lo mismo. En este caso, lo mismo en el sentido de que le vamos a definir u y aquí le vamos a definir b. U sobre b. De esa forma. U en la parte de arriba y b en la parte de abajo. Entonces, según la regla, dice que copiamos a b, tal como está, sin modificarse. 2x a la 3 menos 4. Y derivamos a u. ¿Quién es u? Es toda la parte de arriba, 3x al cuadrado más 1. La de arriba nosotros tenemos lo que es una regla de potencia. ¿Qué nos dice la regla de potencia? Bajamos el exponente
y lo multiplicamos por 3. Lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya anteriormente hemos probado lo que son la regla de la suma, la regla de diferencia, la regla de la potencia, la constante. O sea, ya tenemos un poquito más de conocimiento para ir colocándole un poquito más de nivel a los ejercicios. Entonces sería 2 por 3 es 6x, y al exponente recuerden que siempre le quita 1, me quedaría 1. Y este, que es un 1, es una función constante. La derivada de una constante es 0. Entonces la derivada de 1 es 0. No la voy a colocar porque es 0. Ahí está. Menos, copiamos a u, que en este caso u es 3x al cuadrado más 1. Estamos siguiendo la regla del cociente. Más 1 por la derivada de b. Y la derivada de b es el número que está en la parte de abajo. 2x al cubo menos 4. Entonces vamos a derivar esta función. Como tenemos otra vez la potencia, bajamos la potencia, multiplicamos al número que está en la parte de abajo. 3 por 2 me da 6. 6x al cuadrado. Y este 4, como es una constante, sabemos que la derivada de una constante es 0, porque es lo que aprendimos al principio de esta clase. Aquí está. Ya me queda 0. Todo esto entre la función b al cuadrado, que en este caso es 2x al cubo, menos 4 al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una función de cociente? En primer lugar, lo identificamos quién es u y quién es b. Luego aplicamos las reglas. Nos dice la regla que copiamos a b, derivamos a u, menos u y derivamos a b. Y todo eso entre la función b al cuadrado. Es lo que tenemos acá. Una vez que nosotros ya aplicamos la regla, lo que queda es simplificar. Vamos a simplificar toda esta función. Y cuando hablamos de simplificar es multiplicar, utilizar términos semejantes, todo lo que conlleva a la simplificación. En este caso vamos a simplificar, vamos a multiplicar este por este. Sería 2 por 6 me da 12. 12x a la 4. ¿Por qué? Porque x a la 3 por x, que hay un 1 imaginario, se copia la base por el área de las potencias y los exponentes se suman. 3 más 1 es 4. Menos 4 por 3, 4 por 6, perdón, es 24. X. Ya tenemos la primera parte. La segunda se hace lo mismo. Este por este y luego este por este. Siempre respetando la regla de signo. Menos por más da menos y menos por más me da menos. 3x al cuadrado por 6x al cuadrado me queda 3 por 6, 18. Multiplicamos los números primero. Luego la variable. Se copia la variable y los exponentes se suman. 2 más 2 es 4. Ahí está. Menos 1 por 6 al cuadrado sería 6x al cuadrado. Todo esto entre 2x al cubo menos 4 al cuadrado. Ahora vamos a usar lo que es ¿cómo se llaman? Los términos semejantes. Nosotros vemos que términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra y el mismo exponente. Aquí yo tengo una x a la 4, aquí tengo otra x a la 4. Por lo tanto, son términos semejantes. Los voy a sumar o restar dependiendo de su signo. Aquí tengo un positivo con un negativo. Un positivo con un negativo significa que vamos a restar. 12 menos 18 me quedan 6. Y el número mayor conserva su signo. En este caso, ¿quién es el mayor? El 18. Entonces sería negativo mi respuesta, x a la 4. Estos dos son totalmente distintos porque este tiene una x, este también tiene una x, pero sus exponentes son diferentes. Solo lo vamos a reescribir. Solamente que lo ponen de mayor a menor. 6x al cuadrado menos 24x entre 2x a la 3 menos 4x
todo eso elevado a exponente 2. Y ahí está. Aquí podemos continuar nosotros aplicando lo que es factor común de la variable x y del número 6, que sería la constante que acompaña a dicha variable. Pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Porque si yo saco lo que es, me quedaría 6x, paréntesis, y no podría cancelar nada porque no puedo cancelarlo con este, ya que este es un término cúbico y todo está elevado al cuadrado. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Ahora vamos a continuar con lo que es la regla del producto, que es prácticamente similar a la regla del cociente, solamente que aquí ya es una multiplicación, pero siempre lo vamos a definir con u y b. Entonces vamos a reescribir la regla. Vamos a colocar que la función, en este caso vamos a colocar la función u por b. U por b. Y la derivada de u por b sería copiamos a u por la derivada de b más copiamos a b y derivamos a u. De esta manera. Así lo vamos a aplicar nosotros para nosotros resolver lo que son ejercicios con la regla del producto. ¿Es la misma que está en la parte de arriba? Sí, es la misma, solamente aquí la reescribimos de una manera un poco más sencilla. Vamos a hacer un ejercicio para que veamos nosotros cómo que se aplica. Si tenemos una función f de x igual a 2x más 1, y aquí tenemos una función exponencial más 3x. Y nos piden derivar esta función. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es identificar u y b. Vamos a definir que este es u y vamos a definir que este es b. Una vez que nosotros definimos quién es u y quién b, vamos a derivar. Entonces colocamos derivada de f' de x y solo nos vamos viendo lo que es la regla. Dice que copiamos a u sin modificar. Le copiamos a u 2x más 1 y vamos a derivar a b. ¿Quién es b? Es esta exponencial con este polinomial. Entonces, la derivada de una exponencial, según lo que ya vimos en la regla, nos dice que se copia la exponencial y se deriva su exponente. En este caso, la derivada de una lineal sigue siendo es 1. Entonces me queda solo la exponencial. Más la derivada de una constante con una lineal, solo queda la constante, que también ya lo vimos en la regla. Ya aquí lo estamos haciendo un poco más rápido porque ya conocemos las reglas. Por eso que lo estoy haciendo un poco rápido. Ahora más copiamos a b, que es todo esto sin modificar, que es la exponencial e a la x más 3x por la derivada de u. ¿Y quién es u? Es todo esto. Derivada de 2x sería 2 y la derivada de 1 es 0 porque es una constante y me queda de esta forma. Y esto me quedaría un poco arreglado. 2x más 1 por la exponencial más 3 más 2 exponencial a x más 6x. ¿Qué es lo que hicimos nosotros aquí? Que el 2 que teníamos afuera lo multiplicamos con los elementos que están adentro del paréntesis por este y por este. De esa forma. Y aquí lo podemos dejar, aunque se puede simplificar este por este, para ver qué podemos hacer o qué podemos simplificar más. Pero en este caso lo vamos a dar así porque estamos aprendiendo solo a utilizar las reglas. Ya cuando hagamos ejercicios combinando todo, vamos a ya simplificarlo todo hasta la mínima expresión. En este caso solo estamos aprendiendo nosotros a aplicar cada una de las reglas. En este caso ya nosotros conocemos las reglas. Conocemos la regla de la constante. La derivada de una constante siempre va a ser 0. La regla de la derivada de la potencia, que nos dice que bajamos la potencia
y al exponente siempre restamos 1. Luego pasamos a lo que es la regla del múltiplo constante, es donde yo le mencionaba. Cuando tenemos una constante a la par de una letra que es lineal, al derivarla solo me va a quedar la constante, siempre y cuando sea lineal. Ya aquí, luego aprendimos la regla de la suma que lo hacemos por separado, derivamos por separado. Derivamos primero el primer término, luego pasamos al segundo término, al tercero, al cuarto, dependiendo cuántos términos tenemos en nuestra función. Luego pasamos a la regla de diferencia, que es similar a la de la suma, en el cual solo hicimos un ejercicio como prueba. Luego pasamos a la derivada de la función exponencial, que sabemos que la función exponencial, al derivarla, se copia la exponencial y se deriva su constante. Luego pasamos a la regla del cociente, que aquí tenemos la regla. Dice que copia B, se define primero quién va a ser U y quién va a ser B. Luego se copia B, se deriva U, luego se copia U, se deriva B, todo esto entre B al cuadrado. Con esta regla podemos resolver cualquier tipo de ejercicio aplicando la regla del cociente. Luego resolvimos con la regla del producto. De igual forma, definimos quién era U y quién era B. Luego aplicamos la regla que nos dice que copiamos a U, multiplicamos a B, copiamos a B y derivamos a U. Ahora pasamos a la regla de la cadena. Si G es derivable en X y Y es derivable en G de X, entonces la función compuesta F, compuesta de F y G, definida mediante la función f de x igual a la función compuesta g de x, es derivable en x y f' está dada por el producto que tenemos acá. Entonces lo vamos a interpretar. ¿Qué quiere decir esta regla de la cadena? Entonces para eso vamos a colocar un ejercicio. Vamos a darnos una función. Y por ejemplo tenemos una función 3x al cuadrado más 2. Y tenemos un exponente en la parte de arriba. Ahí tenemos nuestra función. ¿Por qué la regla de la cadena? Porque tiene un exponente 2. Al derivar un ejercicio aplicando la regla de la cadena, lo que hace la regla de la cadena es lo siguiente. Baja el exponente y multiplica a todos los elementos que están dentro de ese paréntesis, y de igual forma al exponente le restamos 1 por la derivada que está dentro del paréntesis. Eso es lo que hace la regla de la cadena. Baja el exponente y luego deriva lo que está dentro de ese paréntesis. En este caso, ¿quién está dentro del paréntesis? Es 3x al cuadrado más 2. Una potencia y una constante. ¿Cuál es la derivada de una potencia? Bajamos la potencia, multiplica el número que está a la par de la letra y la constante es 0. Sería 3 por 2, 6x más 0, que no lo coloco porque es 0. Ahí está. Ordenamos un poquito nuestra función. 6 por 2, 12x. Y me queda 3x al cuadrado más 2. Y 2 menos 1 es 1. Y no lo coloco en la parte de arriba. Y ese sería mi derivada. Es un poco interesante de cadena, sí. Pero es sencilla de utilizar. Lo que hace es que baja el exponente y lo que está dentro de lo que es ese paréntesis se va a derivar. No importa que sean exponenciales, trigonométricas, constantes, polinomiales, pero se deriva. Y así aplicamos la regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita nosotros es que vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido hasta este momento utilizando las reglas que ya hemos visto o hemos trabajado ahorita. Entonces vamos a hacer ejercicios combinando todas las reglas que tenemos aquí. Entonces vamos a comenzar a realizar ejercicios. Ejercicios. Hoy sí vamos a hacer ejercicios combinando todo.
Entonces vamos a colocar ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a decir derive. Derive. Vamos a derivar. O vamos a colocar, en este caso, derive la siguiente función. Bueno, vamos a derivar las siguientes funciones. Vamos a darnos un ejercicio. Vamos a decir, vamos a comenzar con este. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio de derivada. Vamos a derivar esta función que tenemos acá. Entonces vamos a colocar desarrollo. Ahí está. Para derivar, recuerden colocar f' de x igual. Si nosotros vemos en este ejercicio, que es el ejercicio número 1, vemos que tenemos una regla. Entonces lo primero que ustedes deben de observar qué regla utilizar. En este caso, vemos que la regla del cociente. ¿Por qué? Porque tengo varios términos dentro de un paréntesis y además tengo un exponente. Eso me da la pauta a mí de saber que tengo que utilizar la regla del cociente. No, la regla de la cadena. Entonces, bajamos el 3, copiamos todos los elementos que están dentro de ese paréntesis y al exponente le quitamos 1. En este caso lo vamos a hacer paso por paso en este ejercicio. Como es la regla del cociente, tenemos que derivar todos los elementos que están dentro de este paréntesis. Tenemos un x al cuadrado, tenemos un 3x, tenemos un 5, tenemos un término cuadrático. Utilizamos lo que es la regla de la potencia. Bajamos el exponente y al exponente restamos 1, menos 1, más, como yo tengo aquí una variable lineal, solo me va a quedar lo que es la constante, según la regla de la constante que tenemos en la parte de arriba, solo sobrevive lo que es la constante, nos queda 3, más la derivada de una constante, en este caso es 0, y me queda de esta forma. Vamos a ordenar esto. Si ustedes ven, vamos a ordenarlo de una manera un poco más bonita, que nos quede todo bien esto, bien estético. 3 menos 1 es 2, 2x más 3, porque 2 menos 1 es 1. Y esto lo vamos a mandar al frente, nos quedaría 3, 2x más 3 por x al cuadrado más 3x más 5 al cuadrado. Y este sería la derivada de la primera función que tenemos ahí. Ahí está. Y hasta ahí llega hasta la simplificación. Ese es el primer ejercicio que estamos haciendo, aplicando todas las reglas que nosotros ya vimos en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer otro ejercicio y lo vamos a hacer un poquito más complicado, ya aplicando un poquito más los que son los conocimientos.
Nuestro segundo ejercicio sería la función f de x igual, vamos a colocar un ejercicio que sería el siguiente: x al cuadrado más 1 por x menos 1. Ahí está. Y vamos a colocar desarrollo. Aquí nosotros tenemos una función f de x igual a x al cuadrado más 1 y x menos 1. Tenemos que ver qué vamos a aplicar. Y nosotros vemos que es un producto. Entonces, vamos a definir quién va a ser mi u, que en este caso sería este. Y vamos a definir quién sería mi b, que sería ese que tenemos ahí. Al derivarlo, nosotros tenemos que saber la regla que ya vimos anteriormente. Según la regla, copiamos a u sin modificar. Entonces copiamos a u y derivamos a b, que sería x menos 1. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Solo me queda esto. Más, como es producto, es una suma, copiamos a b, que sería x menos 1, y derivamos a u, que en este caso sería x al cuadrado. La derivada que bajamos al exponente y al exponente restamos 1. Y 2 menos 1 es 1. La derivada de una constante es 0. Lo estamos haciendo un poquito más rápido porque ya tenemos conocimiento de las reglas que aprendimos anteriormente. Hacemos un poquito esto, lo vamos a arreglar. Nos quedaría x al cuadrado más 1 más 2x por x menos 1. Y aquí me quedaría esto. Aunque si ustedes quieren simplificarlo, pueden simplificar. En este caso lo podemos dar aquí o lo podemos hacer un poquito más simplificado. Nos quedaría x al cuadrado más 1 más, multiplicamos este por este, 2x al cuadrado por x, me quedaría 2x al cuadrado. Más por menos me da menos, 2x sería 2x. Términos semejantes, x al cuadrado con x al cuadrado, 1 más 2 me quedaría 3x al cuadrado, menos 2x más 1. Ahí está. Ahora lo simplificamos aún más todavía. Y ese sería el ejercicio número 2. Y lo que nosotros notamos acá que aplicamos lo que fue la regla del producto. Ya sería el ejercicio número 2 que hemos resuelto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio aplicando siempre lo que hemos aprendido. En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio número 3. Tenemos una función f de x igual a x al cubo menos 3 sobre x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Ahí está. Vamos a hacer el desarrollo del ejercicio. Y de igual manera tenemos que ver qué regla tenemos que utilizar de la que ya hemos visto anteriormente. Vemos que hay un numerador y un denominador, por lo tanto es un cociente. Como es un cociente, vamos a definir quién va a ser u y quién va a ser b. El de arriba va a ser u y el de abajo va a ser b. De esa forma. Luego nosotros, una vez que identificamos quién es u y quién es b, vamos a aplicar la regla del cociente. ¿Y qué nos dice la regla del cociente? Que copiamos a b sin modificar y derivamos a u, que sería x al cubo, bajamos al exponente, nos quedaría 3x y al exponente le quitamos 1. Me quedaría t menos 1 es 2. Y la derivada de una constante es 0, pero me queda 0. Menos
Como en este caso derivamos a u, ahora copiamos a u y derivamos a b. Que en este caso es x al cuadrado menos 1 derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Todo esto entre b al cuadrado, que sería x al cuadrado más 1 menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Lo arreglamos un poquito. F' de x es igual a 3x al cuadrado por x al cuadrado menos 1 menos 2x por x al cubo menos 3. Y todo esto entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahí está. Y esa sería la derivada del tercer ejercicio que tenemos acá. Los hemos hecho un poco rápido porque ya sabemos lo que son las reglas. Como le mencionaba al principio, si ustedes se aprenden las reglas, a la hora de derivar no les va a costar tanto porque solo se aplican las reglas para las derivadas. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ya que tengan exponenciales. Ejercicio número 4, tenemos una función f de x igual a la exponencial x al cubo más 2x. Vamos a derivar esa función, nos quedaría desarrollo. Y derivamos f' de x igual. Como esto es una exponencial, tenemos que utilizar la regla de la exponencial que nos dice copiamos la exponencial por la derivada de su exponente. ¿Cuál es la derivada de su exponente? Es x al cubo más 2x. Tenemos que derivar ese exponente. Como en la parte de arriba tengo x al cubo, según la derivada de la potencia, bajamos el exponente, 3x, y al exponente le quitamos 1, 2. Más la derivada de 2x, como esta derivada es lineal, solo queda lo que es la constante o el coeficiente, que sería 2. Arreglamos un poco esto, nos quedaría 3x al cuadrado más 2 por la exponencial de x al cubo más 2x. Y ese sería el ejercicio número 4, aplicando lo que son las exponenciales. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. Lo vamos a hacer en este apartado de acá. Número 5. Tenemos una función que nos dan e a la x al cuadrado más e de x más 1 más 5. Y nos piden derivar esa función. Entonces vamos a colocar desarrollo. Y vamos a derivar. F' de x igual. Como tenemos la regla de la suma, vamos a aplicar acá porque tenemos 3 términos de suma. Entonces vamos a derivar por parte. Vamos a derivar el primer término, que nos dice que copiamos la función exponencial según la regla de las exponenciales, por la derivada de su exponente. Como tengo x al cuadrado, bajamos el exponente, me quedaría 2x. Ahora derivamos el segundo término, más copiamos la exponencial e a la x más 1, derivamos su exponente, que en este caso sería la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Solo me queda la exponencial x más 1.
y la derivada de una constante 0. Ordenamos eso, nos queda 2x a la x al cuadrado más a la x más 1. Y ahí está nuestro ejercicio. Número 5 resuelto. Aplicando las reglas de las derivadas que hemos aprendido anteriormente. Ahora vamos a hacer otros ejercicios, siempre aplicando lo que son las reglas de las derivadas. Vamos a hacer el ejercicio número 6. Tenemos una función f de x igual a menos 2x a la 3 menos 2x a la 1/4. Ahí está. Aquí vamos a aplicar lo que son potencias racionales o fracciones. Entonces hacemos el desarrollo. Derivamos cada término. Aquí tenemos un término, un exponente negativo. Hacemos lo mismo, lo bajamos hacia abajo. Y lo que se hace, ya lo vamos a hacer de un solo. Menos por menos me va a dar más. Y 3 por 2 me da 6x. Y le restamos 1. Me quedaría menos 3 menos 1. Dos signos iguales se suman. Me quedaría menos 4. Menos como es una fracción, bajamos la fracción, 1/4. Lo multiplicamos por 2. Y a ese exponente restamos 1. 1/4 menos 1. De esa forma, lo ordenamos. 6x a la menos 4. 1/4 por 2 me queda negativo 1/2 x. Y 1/4 menos 1 es 3/4 negativo. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 6. Ya con exponentes negativos y exponentes fraccionarios. Y siempre aplicando lo que son las reglas. Vamos a hacer otro ejercicio, ejercicio número 7. Que tenemos la siguiente función. X a la 7 sobre 7 más raíz de 3x a la 3. Todo esto elevado al exponente 4. Vamos a hacer el desarrollo. En este ejercicio notamos que tenemos lo que es una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tenemos un paréntesis y tenemos más de un término. Y tenemos un exponente 2, 4. Entonces, al tener un exponente, bajamos el exponente, que va a multiplicar a todos los elementos que están dentro de ese paréntesis. Y al exponente siempre se le resta 1. Que en este caso 4 menos 1 me quedaría 3. Por la derivada de todos los elementos que están dentro de este paréntesis. Entonces, como el de abajo que yo tengo, el primer término, tengo una variable al exponente 7 y tengo una constante como dividiendo, la constante lo que sale es que sale de acá y solo voy a derivar la parte de arriba. Me quedaría 7x
a la 6 entre 7. ¿Por qué? Porque bajamos el exponente y restamos 1. 7 menos 1 me queda 6. Más esto que yo tengo es una fracción. Perdón, un exponente fraccionario, porque yo puedo convertir esto en un exponente fraccionado de la siguiente forma. Yo tengo 3x a la 3. Es lo mismo que yo tenga 3x a la 3 a la 1 medio. Ahí está. Por propiedades de los radicales. Entonces voy a colocarlo de esta forma. Voy a derivar así como lo tengo acá. Bajamos el exponente, quedaría 1 medio por 3x al cubo. Y a este exponente restamos 1, me quedaría negativo 1 medio, porque 1 medio menos 1 es negativo 1 medio, por la derivada que está dentro. O sea, me queda otra regla de la cadena, que sería 3 por 3, me quedaría 9x al cuadrado. Ahí está. De esa forma me queda. Ahora ordenamos esto. Me quedaría 4 por x a la 7 sobre 7 más 3x al cubo a la 3 por 7 entre 7 me queda 1, me queda x a la 6. 9 medios x a la 4 por 3x al cubo menos 1 medio. Y esta sería mi respuesta. Ahí está. Continuando con lo que son las derivadas, vamos a ver lo que son las derivadas de funciones trigonométricas. Aquí tenemos lo que son las reglas. Dice que la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante al cuadrado, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente, la derivada de secante es secante por tangente, y la derivada de cotangente menos cosecante al cuadrado de x. Estas son las 6 reglas que debemos de nosotros conocer para derivar funciones trigonométricas. Aquí tenemos una serie de ejercicios en el cual vamos a ir resolviendo uno por uno y siempre vamos a aplicar algunas reglas que vimos anteriormente, tanto de las funciones polinomiales como las funciones exponenciales. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a encontrar la derivada de cada uno de estos ejercicios. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que nos dan que la función f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2 coseno de x. Si nosotros vemos, tenemos un polinomial con una función trigonométrica, entonces vamos a derivar esa función. Entonces para eso vamos a colocar desarrollo y comenzamos con lo que es la derivada. Entonces vamos a decir que la derivada de la función f de x es igual, aplicando las reglas que anteriormente vimos. Aquí tenemos lo que es una potencia, que nos decía la regla de la potencia, que bajamos el exponente, lo multiplicamos con la constante que está multiplicando a dicha variable, y al exponente le restamos 1. Entonces nos quedaría 3 por 2, nos da 6, 6x, y al exponente le restamos 1, quedaría 2 menos 1, nos da 1. Nos queda de esta forma. 2, como 2 es una constante, solo voy a derivar lo que la función trigonométrica de coseno, según lo que nosotros tenemos la regla, la derivada de coseno es menos seno. Entonces lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, menos seno. Seno de x. Lo arreglamos un poco. La derivada de f de x es igual a 6x. Y menos por menos me da más, 2 seno de x. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio ya resuelto. Vamos a resolver el segundo.
que en el segundo ejercicio nos dan una raíz cuadrada y una función trigonométrica. Entonces nos dice la función f de x es igual raíz cuadrada de x por seno de x. Entonces vamos a derivar esa función. Entonces desarrollo y comenzamos a derivar. Nosotros notamos acá que tenemos lo que es un radical multiplicando a una función trigonométrica. Entonces, lo que tenemos que nosotros siempre notar es qué regla aplicar. Y como vemos que hay un producto, vamos a usar la derivada del producto. Entonces vamos a definir que este es U y que este es B, porque así yo aplico la regla. ¿Cuál es la regla? Que si yo tengo U por B, a la hora de derivar, copiamos U, derivamos B, más ahora copiamos B y derivamos U. Entonces eso es lo que nosotros vamos a aplicar ahorita en este ejercicio, ya que es un producto de una raíz por una función trigonométrica. Entonces derivamos f' de x igual. Nos dice que copiamos a u, solamente que lo va a colocar como exponente fraccionario. Raíz cuadrada es x a la 1/2 por la derivada de seno. Según las reglas que tenemos acá en la parte izquierda, dice que la derivada de seno es coseno por coseno de x, más copiamos a b, que en este caso sería seno de x, y derivamos a u, que u en este caso es x a la 1/2. Entonces tenemos lo que es una potencia. Bajamos la potencia y a esa potencia le restamos menos 1. 1/2 menos 1 es negativo 1/2. Esto nos queda f' de x es igual, lo vamos a colocar otra vez en raíz cuadrada de x por coseno de x, más este 1/2 lo pasamos al frente de seno, quedaría 1/2 de seno de x sobre raíz cuadrada de x. Y este sería mi segunda respuesta del ejercicio número 2. ¿Por qué mandamos la raíz cuadrada en la parte de abajo? Porque nosotros conocemos una propiedad que nos dice que si tenemos a la menos 1 es igual a tener 1 sobre a, de esta forma. Entonces lo que le aplicamos fue esa propiedad aquí, por eso tenemos la raíz cuadrada de x en la parte de abajo. Entonces ya tenemos dos ejercicios de los propuestos que tenemos aquí en la parte izquierda de la pizarra. Entonces aquí está. Y si ustedes ven, lo que estamos haciendo es aplicando las reglas que ya aprendimos anteriormente. Por eso le mencionaba, si ustedes están aprendiendo a derivar, es obligatorio que se aprendan cada regla. Una vez que ustedes ya conocen cada regla, les va a ser más fácil a la hora de derivar cualquier función, ya sea funciones trigonométricas, polinomiales o exponenciales. No importaría si están combinadas, porque lo importante es aprenderse las reglas. Vamos al tercer ejercicio, que sería que tenemos aquí. Nos dan una función f de x igual a seno de x más 1/2 de cotangente de x. Vamos a derivar la función. Entonces f' de x, pues comenzamos a derivar término por término. Esto es la regla de la suma. ¿Por qué eso no lo hacemos? Porque tenemos el signo más. Entonces vamos a derivar por término por término. Derivada de seno es coseno, según la regla de las funciones trigonométricas. Aquí lo podemos ver nosotros. Derivada de seno es coseno, más 1/2, que es la constante, por la derivada de cotangente. Y la derivada de cotangente, aquí la tenemos, que nos dice que es menos cosecante al cuadrado de x. Lo voy a colocar entre un paréntesis
menos cosecante al cuadrado de x. Lo vamos a ordenar, nos quedaría coseno de x, aplicando la regla de signo, más por menos me da menos, 1/2 de cosecante al cuadrado de x. Y esta sería la derivada de esa función. Entonces ya tenemos nuestro tercer ejercicio ya resuelto, aplicando las reglas que ya conocemos. Si ustedes observan, ya es un poco más fácil para nosotros porque ya conocemos lo básico. Vamos a resolver el cuarto ejercicio, ejercicio número 4. Nos dan una función f de x igual a 2 secante de x menos cosecante de x. Hacemos lo mismo, vamos a derivar esa función aplicando las reglas. Desarrollo f' de x es igual a 2, que es la constante, y la derivada de secante es secante por tangente de x. Entonces colocamos su derivada. Secante de x por tangente de x. Menos la derivada de cosecante. Nosotros vemos que es menos cosecante por cotangente. Entonces abrimos un paréntesis y colocamos menos cosecante de x por cotangente de x. Solo estamos aplicando las derivadas que ya tenemos, que ya conocemos. Entonces nos quedaría ya arreglando esto, f' es igual a 2 secante de x por tangente de x, y aplicando la regla de signo, menos por menos me da más cosecante de x por cotangente de x. Ahí está. Y ese sería nuestro cuarto ejercicio. Se puede simplificar, ustedes lo pueden hacer en sus casas, utilizando lo que son ¿cómo se llaman? Las identidades trigonométricas. Por ejemplo, tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, y lo pueden seguir simplificando. En esta parte lo vamos a dejar hasta aquí. Aquí tenemos el cuarto ejercicio. Ahora vamos lo que es al quinto ejercicio, donde tenemos dos funciones trigonométricas. Tenemos la función secante y tangente. Entonces, ¿cómo vamos a continuar con esos ejercicios? Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 5. Nos dice que la y es igual a secante de teta por tangente de teta. Vamos a hacer el desarrollo y comencemos a derivar. Derivada y' es igual. Aquí tenemos otra vez lo que es un producto. Tenemos a secante y a tangente. Entonces, al tener secantes y tangente, me indica lo que es un producto. Entonces voy a identificar quién va a ser mi u, en este caso sería secante, y quién va a ser mi b, en este caso sería tangente. Y según la derivada que ya conocemos nosotros, la regla del producto, copiamos a u, que en este caso es secante de teta, y derivo a tangente. Y la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Entonces nos quedaría por secante al cuadrado de x, más copiamos a b, que en este caso es tangente de teta, por la derivada de secante, que la derivada de secante es secante por tangente. Secante de teta por tangente de teta. Y esto nos queda, y' es igual a secante de teta al cubo más secante
de teta por tangente al cuadrado de teta. ¿Se puede simplificar? Sí se puede simplificar porque podemos sacar lo que es un factor común de secante y nos quedaría secante paréntesis secante al cuadrado más tangente al cuadrado. En el caso que ustedes lo quieran seguir simplificando, entonces se puede hacer. En este video lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo a derivar. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero en este caso solo estamos aprendiendo cómo se utilizan las reglas que hemos aprendido para derivar las funciones. Entonces nos quedaríamos aquí en el ejercicio número 5. Ya tenemos esa derivada. Vamos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos dan lo que es una función exponencial y funciones tangente y teta. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. G de teta es igual a la exponencial de teta multiplicado por tangente de teta menos teta. Recuerden que teta es el ángulo. Entonces vamos a realizar lo que es su derivada. Desarrollo. Y comenzamos a derivar. En este caso es muy importante porque nosotros podíamos hacer que este exponencial multiplica lo que está dentro de este paréntesis. Multiplicaría tanto a tangente como el ángulo. Una de las dos. Entonces, en mi caso, lo voy a hacer mejor así por separado, que sea un producto, que este sea U y que este sea B. Así lo vamos a aplicar nosotros. Entonces, vamos a utilizar lo que es la regla del producto, donde nos dice que copiamos a U y derivamos a B. Derivada de tangentes, sabemos que es secante, aquí está, al cuadrado, de teta, y derivada de teta es 1, porque este viene siendo como mi variable. Entonces quedaría 1. Más, ahora copiamos a B, que en este caso es tangente de teta, menos teta, por la derivada de esta exponencial, que sigue siendo la exponencial. Ahí está. Entonces, ordenando esto, nos quedaría G' es igual a E de teta por secante al cuadrado de teta menos 1 más la exponencial al cuadrado de teta por tangente de teta menos teta. Ahí está. Como les mencionaba anteriormente, se puede seguir simplificando así, utilizando lo que son identidades trigonométricas, pero en nuestro caso no lo hacemos porque solo estamos aprendiendo a utilizar lo que son las reglas. Ahí está. Ya tenemos 6 ejercicios resueltos de los ejercicios que nosotros notamos aquí en la parte izquierda de la pizarra. No lo vamos a hacer todo, sino que vamos a hacer una cantidad. Entonces vamos a buscar los ejercicios más interesantes para tratar de resolverlo. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 7, que en este caso voy a tomar este ejercicio que se ve interesante, ya que tengo lo que es un polinomial, una exponencial y una trigonométrica, y lo vamos a sacar su derivada. Entonces vamos a derivar esa función. Ejercicio número 7 nos dan que la función f de x es igual a x por la exponencial de x por cosecante de x. Y hacemos esa derivada. Desarrollo. Y lo hacemos. Aquí nosotros tenemos triple producto.
porque el x multiplica la exponencial y además multiplica el cosecante de x. Entonces tenemos un triple producto. Para eso entonces vamos a separar, voy a volver a escribir el ejercicio porque ya es un ejercicio muy interesante. Entonces lo escribimos x por la exponencial de x por cosecante de x. Aquí está. Voy a unir dos partes. Voy a unir esta parte para que esto solo sea mi u y la función trigonométrica solo sea mi b. Entonces, al hacer eso, la derivada me quedaría de la siguiente forma. Derivada de x es igual a, copiamos a u según la regla del producto, x, la exponencial de x, y derivamos ¿cómo se llama? A b. Y la derivada de cosecante, nosotros vemos acá, es menos cosecante por cotangente. Entonces sería menos cosecante de x por cotangente de x. Es la derivada del cosecante de x. Más copiamos a b, que en este caso es cosecante de x, por la derivada de u. Pero en la derivada de u, si nosotros vemos aquí, tenemos un producto interno. Voy a hacer un poquito de zoom. En u tenemos esto. X por e a la x. Eso tenemos en u. ¿Qué significa? Que tengo un producto interno. Y entonces voy a aplicar también a ese producto la regla del producto. Entonces, para eso, ¿qué nos dice? Que vamos a hacer otra vez este término que sea u asterisco y este sea b. Este que sea b asterisco. Para así diferenciarlo de u y b normal. Entonces, copiamos a u, que en este caso es x, y derivamos la exponencial. Y sabemos que la derivada de una exponencial normal solo es su exponencial, porque la derivada de su exponente es 1. Ahí está. Más copiamos a b por la derivada de x, que en este caso es 1, porque es una lineal. Y me queda de esta forma. Lo arreglamos. Nos quedaría f' de x es igual. Este menos lo voy a sacar afuera. Me quedaría menos x por exponencial de x por cosecante de x por cotangente de x. Más estas exponenciales lo voy a arreglar. Este quedaría de esta forma. X por la exponencial de a la x más e a la x por cosecante de x. Ahí está. Y como siempre les digo, si ustedes lo quieren seguir simplificando, se puede simplificar. Por ejemplo, en este caso podemos sacar lo que es el factor común de la exponencial y de la x. También podemos sacar, ¿cómo se llama? Factor común del cosecante, porque está en ambos términos. Entonces se puede seguir simplificando, sí. Ustedes lo pueden hacer ustedes ahí en sus casas para que también practiquen en lo que es el método de factorización, que es muy importante cuando trabajamos ya con derivadas. Aquí está. Ya tenemos la lección número 7, está un poco interesante. Como les menciono, se puede seguir simplificando, sí. Ustedes pueden sacar lo que es el factor común del cosecante, de la exponencial y de la exponencial, de esas dos. Ahora vamos a continuar y vamos a resolver otro ejercicio que sería el ejercicio número 8 para nosotros. Vamos a resolver este ejercicio que nos dan secante 1 más secante al cuadrado. A la normal, perdón, sería 8. Ejercicio número 8, donde que la función solamente que lo va a colocar en función de x, no en el ángulo teta. Nos dan que secante de teta, de x, 1 más secante de x. Ahí está, ahí lo tenemos. Hacemos el desarrollo.
y derivamos. F' de x es igual. Aquí tenemos lo que es el cociente, la regla del cociente. Entonces, vamos a colocar que el de arriba es u, lo vamos a definir o identificar, y el de abajo es b, u sobre b. Y según la regla del cociente, cuando tenemos u sobre b, es que copiamos a b, derivamos a u, menos copiamos a u, derivamos a b, entre b al cuadrado. Esa es la regla del cociente que nosotros vamos a aplicar al ejercicio. Entonces, siguiendo la regla, copiamos a b, que en este caso es secante de x, por, b es 1 más secante de x. 1 más secante de x, que sería b. Y derivamos a u, que sería secante. Y la derivada de secante, nosotros vemos acá en nuestra derivada de función trigonométrica, es secante por tangente. Entonces quedaría secante de x por tangente de x. Menos, copiamos a u, que es secante de x, por la derivada de b. La derivada de una constante, sabemos nosotros ya que es 0, y la derivada de secante es secante por tangente de x. Secante de x por tangente de x. Todo esto entre 1 más secante de x al cuadrado. Ordenamos un poco nuestro ejercicio, nos quedaría f' de x es igual, esto lo voy a mantener, 1 más secante de x por secante de x por tangente de x menos, en este caso sí lo puedo multiplicar por lo que está dentro, nos quedaría secante al cuadrado de x por tangente de x. Utilicé la propiedad distributiva, secante por esto, o sea, esto por esto. Entre 1 más secante de x al cuadrado. Ahí está. Y eso es lo que tenemos aquí nosotros. Como le menciono y lo repito, sí se puede simplificar todavía, porque en la parte de arriba podemos sacar lo que es factor común de secante y tangente. Ahí está. Y esto nos quedaría así. En nuestro caso no lo hacemos porque estamos solo aprendiendo a utilizar las reglas. Ahí está. Y ya tenemos el ejercicio número 8. Y así nosotros podemos continuar con muchos ejercicios, no importa el nivel de complejidad que tenga el ejercicio. ¿Qué tal que nosotros no sepamos bien las reglas? Los podemos resolver. Entonces, estos son los ejercicios de lo que son derivadas de funciones trigonométricas. Y hasta aquí concluimos con lo que son derivadas, ya sean derivadas polinomiales, exponenciales y trigonométricas. En un próximo video haremos la derivada de funciones logarítmicas. Ese será un próximo video. Entonces nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.